Buenas tardes. En nombre de la Universidad Central de Venezuela, sus autoridades y el personal de la Dirección de Extensión Universitaria, le damos la bienvenida a este ciclo de charlas de educación que son gratuitas y sobre contenido nutricional y sustentabilidad. El trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria es llevar conocimiento a nuestras comunidades a través de distintas actividades. En esta oportunidad, junto con nuestros aliados, Chef Campus y Nestlé Venezuela, queremos dar inicio a estas charlas sobre contenido nutricional. Aprovechando pues que este mes de marzo es el mes de la nutrición, nos acompañan un grupo de expertos que nos van a acompañar a lo largo de estas actividades. Tenemos a la licenciada Gabriela Cortés, especialista en nutrición, salud y bienestar, es licenciada en biología de la Universidad Simón Bolívar. Agradecida, Gabriela, de todo tu apoyo. Tenemos al profesor Miguel Fernández, que es locutor, profesor del Chef Campus, profesor de la Universidad Central de Venezuela, experto en la cátedra de epidemiología y doctorante en salud pública. Tenemos también a la profesora Marilyn Goncalves de Forgione, que también es locutora, es chef docente en el Chef Campus, y también nos comparte sus secretos en Cocinas del Plaza, es chef ejecutivo en gastronomía moderna, gerencia de restaurantes, y bueno, también es pastelera. Y bueno, quien les habla, profesora Milda Rengifo, jefa de Educación Continua de la Dirección de Extensión Universitaria. Para mí es un inmenso placer estar acá y dar inicio a este ciclo de charlas. Estaremos compartiendo contenido a lo largo de este año en 3 oportunidades más. Y lo que hemos querido es llevar conocimiento que nos apoye en este transitar de este año. Bueno, sean bienvenidos todos. Y bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Para qué estamos hoy aquí? Bueno, estamos acá porque tenemos cosas importantes que compartir. Nos dice el chef Sheldon que estamos en un punto de la historia donde los chefs son líderes de opinión y tienen espacios disponibles para tener impactos positivos en la nutrición. Y compartir, bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, compartir cosas importantes para nuestra vida. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. El profesor Miguel nos va a acompañar ahora con algunas actividades. Hola, hola a todos, feliz tarde. Qué bueno que nos den esta oportunidad para poder compartir estos conocimientos que tenemos y que definitivamente, bueno, el conocimiento no sirve para nada si no se difunde. Para nosotros es fundamental desde Chef Campus y nuestros aliados tratar de apoyar en estos momentos tan interesantes que estamos viviendo, no solo a nivel individual, sino a nivel global. Poder hablar sobre alimentación, que es definitivamente lo que nos acompaña el día de hoy, lo vamos a partir de un objeto que cuando iniciamos esta idea de trabajar en esto, hablábamos de la nevera. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué hay en la nevera de cada uno de ustedes? ¿Cómo hacen ustedes para que esa nevera sea no solamente sustentable, sino que sea sostenible? En forma general, nosotros tratamos de dividir esta actividad del día de hoy en un antes, un durante y un después. Justo este antes es el tema de la planificación de la alimentación, que es un tópico vital, porque si nosotros no planificamos lo que vamos a comer o no planificamos cada una de las cosas que vamos a preparar durante toda una semana o durante el periodo de tiempo de donde nos alcance nuestra economía, definitivamente vamos a tener pérdidas y vamos a tener alimentos que de alguna manera se nos van a deteriorar en la nevera o que sencillamente se va a desperdiciar. Entonces, los elementos sustentables de esto es fundamental y por supuesto un tema de economía del hogar. Yo tendría que definitivamente sentar con mi familia y decidir qué vamos a comer cada día durante una semana, durante el periodo de tiempo que vamos a hacer el mercado. Claro, ustedes me van a decir, yo no puedo planificar, porque eso me lo han dicho 100 veces cada vez que doy una clase. Sí puedes planificar, lo que sí es cierto también es que algún día tienes un placer culposo de comerte algo que no estaba dentro de la planificación, que eso sucede también. Lo interesante es que
se pierda la menor cantidad posible de alimentos porque, bueno, hay un tema de orden ambiental y hay un tema de orden económico del hogar. El tema de reducir los desperdicios en casa, pudiésemos empezar, por supuesto, con aquellas cosas que son sumamente más costosas, como la charcutería, las proteínas, etcétera, etcétera. Es bien importante, por ejemplo, que si van a comprar pollo, incluso por temas de economía del hogar, además de un tema de higiene importante, particularmente es importante que compren el pollo entero. El pollo entero, ustedes van a poder sacar las pechugas y hacer milanesa, van a poder hacer con los muslos otro tipo de cocina, específicamente puede ser unos guisos, y con los huesos pueden hacer una sopita, un caldo, un consomé, algo que definitivamente nos apoye. Lo que sí es bien importante es que de alguna manera yo debo buscar la economía del hogar utilizando todos los elementos. Habitualmente, bueno, desechamos algunas hojas, por ejemplo, la raíz del cilantro, que hoy la vamos a utilizar, la profesora Goncalves hoy nos va a acompañar con una raíz de cilantro. La gente habitualmente esa raíz o la bota o la desecha o no sabe qué hacer con ella. Definitivamente esa raíz tiene mucho más sabor, igual que los tallos, las hojas. Las personas acostumbran a utilizar las hojas en vez de los tallos y resulta que realmente lo que tiene sabor y lo que va a darle más gusto al alimento son precisamente los tallos y las hojas en la mayoría de estas verduras de hojas. Lo otro, por supuesto, es que si yo compro en periodos largos de tiempo para una quincena o para una semana, voy a ahorrar dinero, porque si compras grandes cantidades, al final eso se traduce en una reducción del costo, porque estás comprando en gran cantidad. Entiendo que la economía de todo el mundo no da para eso, pero el comprar a diario, yo quiero que lo entiendan, suele ser mucho más costoso. Lo otro, por supuesto, en términos de proteína, aquellas personas que acostumbran a utilizar fiambres, latas de atún, si ustedes compran 1 kilo de atún en rueda, el precio equivale apenas a 3 tazas, a 3 latas de atún, y equivale además de eso a apenas 200 gramos de atún. Si ustedes están comprando, 200 no, 600 gramos de atún, están perdiendo 400 gramos de atún que pudiesen haberlo comprado entero. Sencillamente lo sancochan, etcétera, etcétera. O sea que hay algunos elementos que nosotros tenemos que tener en la planificación que nos van a permitir poder garantizar una economía del hogar bien importante. Lo que sí es importante también es que cuando voy a consumir algunos almidones, si yo tengo la oportunidad de comprar harina harina de maíz precocido o arroz o los distintos alimentos, es bien importante guardarlos en la nevera o en el congelador, gracias a que los coleópteros, mejor conocidos como gorgojos, van a hacer vida, sobre todo en el clima de Venezuela, y entonces es importante guardarlos y economizarlos poco a poco en un espacio donde los gorgojos no tengan capacidad de reproducción, y sin duda alguna esto va a mejorar. El otro tema, por supuesto, que es el tema de los desayunos. Nosotros estamos muy acostumbrados en Venezuela a comer queso, jamón, etcétera, etcétera. Hay maneras de reducir el consumo de queso y jamón que con todo gusto más adelante les daremos algunas indicaciones de cómo hacerlo, pero la carne si la molemos y la unimos con algunos vegetales que además de ser ricos en minerales y vitaminas nos van a apoyar mucho en la economía del hogar. Vamos a tener una carne molida que va a ser mucho más sustanciosa y nos va a permitir a nosotros ahorrar en el hogar y mucho más económico y rendidor. Si quieren, por favor, me pasan la próxima lámina. El otro tema importante es que la otra manera de economizar es comprar las frutas y los vegetales de temporada. Esto lo escuchamos y lo vemos sobre todo con la comida, lo hemos aprendido de los migrantes italianos que siempre estuvieron aquí en Venezuela,
que desde los meses de enero, febrero y marzo ellos compraban grandes cantidades de tomate y hacían salsa de tomate para el resto del año y no tienen por qué gastar más dinero del necesario. Entonces, con esta planificación que la van a tener accesible de una alianza de la Fundación Bengoa, que por cierto es una de las instituciones más serias en el área de la nutrición en Venezuela, y Farmacia SAS, tienen una idea de cuáles son las frutas y los vegetales de temporada basados en el calendario venezolano. Por supuesto, esto varía. Los cambios climáticos hacen que, por ejemplo, ahorita el tomate todavía estemos viendo tomate un poquitico más económico, también por distintas razones, ¿no? Que es la economía de mercado. Pero lo cierto es que de alguna manera yo pudiese hacer distintas conservas con estos frutas y con estos vegetales que nos van a permitir economizar y definitivamente vamos a obtener los nutrientes que tanto necesitamos, que seguramente la amiga Gabriela nos va a dar las indicaciones espectaculares que nos van a ayudar a entender el momento en el cual debemos comprarlas y cuáles son las cantidades y las condiciones en las cuales debemos planificar esta alimentación. Gabriela, yo te los voy a dejar por un rato. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ahora vamos a entrar en un aspecto clave de la alimentación saludable, ¿ok? Y para crear hábitos, sobre todo hábitos saludables que a veces es un poco complicado. Y uno de estos aspectos clave es tener la conciencia de las porciones, ¿no? Las porciones en su tamaño ideal. Es sentarnos y saber que, bueno, es cierto, durante un tiempo para acá, sostenidamente se ha tenido un consumo del doble o triple de las calorías y de las porciones que deberían ser en base a nuestras necesidades energéticas, ¿no? Y a nuestra actividad física. Pero la idea es, bueno, tomar un poco más conciencia de esto y poder hacer estos pequeños cambios que nos van a contribuir muchísimo en nuestra salud, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pueden ver en esta imagen en la diapositiva? Bueno, un plato balanceado. Estas es las porciones, digamos, o las proporciones de los grupos alimenticios que deben conformar este plato balanceado. Un plato balanceado debe tener un 50%, es decir, la mitad del plato, con frutas y verduras, o sea, una ensalada. Un cuarto del plato, lo que es un 25%, debería conformarlo los carbohidratos y almidones, es decir, pasta, arroz, yuca, batata, ¿ok? Todo esto que nosotros consumimos en nuestro día a día. Y un 25%, un cuarto de ese plato también deben ser las proteínas que pueden ser de origen animal, carnes o de origen vegetal, ¿ok? Y muchas veces no contemplamos esto y a veces ni siquiera contemplamos la distinción entre el adulto y el niño, ¿no? Y que el niño debe tener una porción un poco más reducida que el adulto y la generalidad, digamos, es esa porción del niño sea 2/3 de ese plato del adulto. Es decir, si una porción de un adulto, un plato es así, que bueno, que ese niño pueda tener un plato un poco más reducido, ¿no? Esta es una generalidad y el plato que ven aquí, el plato balanceado, es una recomendación a nivel mundial en el gremio y en la ciencia, pero es una generalidad. Si hay personas que salen, que tienen algún régimen, ¿ok? O alguna afección, pues obviamente existe la nutrición individual, pero esta es, digamos, la recomendación general. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos ir cambiando, ir haciendo un cambio progresivo, no tiene que ser repentino, ¿no? Y además también trae resultados positivos. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, seguramente todos reconocemos aquí este plato y lo comemos bastante también, que es un plato de pasta, a veces ni siquiera lo acompañamos con otros vegetales, por ejemplo, un color verde, no lo vemos muchas veces, pero bueno, imagínense este plato grande, copioso, que puede tener hasta 900 kilocalorías, es decir, casi la mitad de lo que necesitamos en el día, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, un primer paso para reducir un poco estas porciones sería reducir la porción en un 10 a un 15%, ¿no? Y va a tener un cambio significativo y quizás nuestra familia ni siquiera se percate de ese pequeño cambio en la porción. ¿Qué podemos hacer como un segundo paso
en ese paso gradual? Pues sustituir la mitad de la carne con vegetales pequeños, ¿no? Sustituir la mitad de la carne con vegetales pequeños nos permite aportar más fibra y quizás muchos otros vitaminas y minerales, ¿no? Y en un tercer paso, la idea sería volver a reducir la porción. Por ejemplo, jugar con elementos de la mesa como lo es el plato, ¿no? Estar con un plato pequeño, servir la comida en un plato pequeño, perdón, en un plato hondo o con borde. Eso nos va a permitir tener una ilusión, digamos, óptica, una ilusión visual que nos va a decir, bueno, nos podemos llenar y quizás muchos integrantes de la familia no lo percaten, pero sí vamos a ver que hay una reducción en las calorías que consumimos y es importante. Entonces, fíjense en esta imagen, ¿no? Que nos preguntamos quizás cuál círculo es el más grande y podemos pensar, bueno, definitivamente el de la derecha, el de la derecha sí, es más grande. Y la verdad es que no, los 2 son exactamente iguales, simplemente que el círculo exterior que los acompaña, pues uno sí es más grande que el otro y hace pensar, por ejemplo, si imagináramos un plato de comida acá, pues diríamos, no, el plato de la izquierda definitivamente voy a quedar muy, muy insatisfecha. Y no, la idea es jugar con estos elementos también y son pequeños trucos que nos permiten reducir poco a poco el consumo de calorías en nuestro día a día. Y no solamente aplica para los alimentos, también hay pequeños trucos digamos, en las bebidas, ¿no? Como sabemos, ha habido un cambio y a medida que pasan los años, pues van incrementando las porciones. Claramente hay un beneficio porque ahora los formatos pues pueden rendir más o podemos compartirlos con la familia, pero la verdad es que las personas perciben que los vasos altos y los delgados tienen, digamos, un poco más de bebida que los cortos y los anchos, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, por ahí va el truco. Investigaciones recientes muestran que las personas tienden a sobrellenar los vasos cortos y anchos. Entonces, debemos elegir, si podemos, a medida que podamos, los vasos delgados y altos. Eso nos va a permitir quizás no tomar o sobre tomar bebidas que a veces pueden ser bebidas muy dulces. Si nos vamos ahora un poco más específico a los grupos de alimentos, vamos a pasar por las proteínas, los carbohidratos y las frutas y verduras. En las proteínas vamos un poco más específicos de cuánto necesitamos en el día a día. Bueno, generalmente de 2 a 3 porciones. ¿Y qué es una porción? Una porción pueden ser 65, 80 gramos de carne magra o carne roja, digamos, carne de res, por ejemplo, 85 a 100 gramos de aves de corral o pescado cocido, 70 a 100 gramos de frijoles, lentejas o caraotas, nosotros que cada vez consumimos más, pero es algo tradicional en nuestro país. 1 a 2 huevos, eso es una porción. 200 a 250 mililitros de leche o alternativas, las alternativas que ahorita están más en tendencia, como las leches de soya o las leches de avena, por ejemplo, pero nosotros también tenemos ese hábito de tomar leche y es una fuente importante de nutrientes, y 100 a 125 gramos de quesos frescos, ¿no? Si nos vamos a los cereales y los granos, ¿cuánto debemos consumir en el día a día? Pues de 6 a 7 porciones. ¿Qué es una porción? Una rebanada de pan o 70 a 90 gramos de cereales cocidos, por ejemplo, arroz, avena, quinoa, o 70 a 90 gramos de pasta cocida, una tortilla o 40 gramos de cereal. Y de nuevo, 40 gramos de cereal para un adulto, por ejemplo, pero para un niño van a ser de 25 a 30 gramos, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre esa distinción. Y por último, las frutas y verduras. Las frutas y verduras, fíjense que han cobrado mucha relevancia. Nosotros como venezolanos tenemos una gran oportunidad para incrementar su consumo. De hecho, este año fue decretado el Año Internacional de las Frutas y Verduras por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque además de proveernos de mucha más fibra que necesitamos, nos da muchas vitaminas y minerales y, y, mm, y digamos que es necesario incrementarlo un poco más, su consumo. Entonces, ¿cuál es la recomendación diaria? De 5 porciones al día es lo mínimo, ¿ok? ¿Qué es una porción? En otras palabras más fáciles,
es una porción de fruta fresca, es una fruta de tamaño mediano. Son 100 a 120 gramos de porción de hojas verdes. Las hojas verdes necesitamos un poquito más, ¿ok? En ese plato, o un bol de postre ensalada de frutas, o 30 gramos de frutas secas o deshidratadas, que también han cobrado relevancia en los últimos años, ¿no? Y un poco más está en tendencia, digamos. Y de nuevo, es importante consumir más frutas y vegetales y cómo podemos maximizar sus nutrientes. Como dijo el profe Miguel antes, buscar alimentos locales de temporada, aprovechar y que no se desperdicien a veces la producción, que estén más frescos, variar los colores, tratar de tener la mayor cantidad de colores en un plato, de seguro nos va a proveer de más vitaminas y minerales, dejar las cáscaras también, siempre que sea posible. O por ejemplo, no desecharlas, tratar de usarlas en otras preparaciones. Cocinar también en la menor cantidad de agua posible o mientras que se pueda servir crudo, por ejemplo. A veces desechamos el agua en que cocinamos nuestros vegetales, pero lo podemos usar para otras preparaciones, para un puré, arroz, etcétera. Entonces, si nos fijamos en esta diapositiva y vemos la imagen o el lado derecho de esta diapositiva, podemos ver una guía visual de cómo debe ser ese plato balanceado. Y vemos de nuevo que el 50% debe ser, debe estar conformado por frutas y verduras, ¿no? Y un cuarto por carbohidratos y almidones, y el otro cuarto por la proteína. Pero ¿a qué se traduce eso? Se traduce a media taza de arroz o plátano, una taza de vegetales, por ejemplo, o, bueno, ya lo vimos, puede variar de proteína animal en proteína animal, pero de 65 a 100 gramos de proteína. Y si se nos complica todavía, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos guiarnos sencillamente con las manos, ¿ok? Y las manos son una herramienta perfecta porque van acorde a nuestro cuerpo, claramente. Entonces, si vemos nuestras manos y vemos qué porción de granos debemos consumir en un plato, pues vamos a ver que es un cuarto, pero equivale a la palma de la mano. Si nos enfocamos en las frutas y vegetales, vamos a ver que podemos consumir 2 puños cerrados, que es lo equivalente a la mitad del plato. En las proteínas deberíamos entonces guiarnos por la palma de la mano, y si nos vamos a las grasas, y aquí puede que sea un poco gracioso, pero es la verdad, debemos guiarnos por el último falange de nuestro dedito o lo que es una cucharadita de algún aceite o margarina, entre otros, ¿no? Y bueno, ahora otra vez le voy a dar el pase al profe Miguel. Sé que ya he hablado mucho. Bienvenido otra vez, profe. Chévere. Bueno, la verdad, excelente lo que nos comentaba ella. Hace unos minutos se me pasaba hablarles sobre la carne de soya y las proteínas de origen vegetal que son económicas y además de eso rinden un poquito más en términos reales. Y bueno, es una proteína de la misma calidad que la carne si la acompañamos con un cereal. Si nosotros agarramos unas leguminosas, unos granos o la carne de soya y la acompañamos con arroz, en términos de calidad proteica, es decir, de la calidad de los aminoácidos que tiene esa proteína, estamos hablando de que son proteínas de muy buena calidad y que, bueno, nos van a acompañar de buena manera. Luego, por supuesto, cuando ya tenemos esos frutos o ese mercado que hicimos, nunca debemos de olvidarnos de la higiene. Ahorita, gracias a la situación que estamos viviendo, nos acostumbramos a que lavamos las verduras y lavamos las cosas antes de meterla en la nevera. Eso debimos haberlo hecho desde hace mucho tiempo, pero no importa. Yo como buen profesor me aprovecho de la ola y de la oportunidad para decirle que es ideal lo que está sucediendo y que lo sigamos haciendo. De las cosas que llegan de la calle deberíamos lavarlas, limpiarlas y colocarle algún antiséptico, sobre todo para meterlo en la nevera. El tiempo de vida en la nevera de un alimento va a depender de la temperatura de la nevera, de la cantidad de veces que se abre y se cierra la nevera y por supuesto de cómo lo conservamos adentro. Si nosotros de alguna manera en términos de higiene no limpiamos los vegetales y no limpiamos las cosas que metemos en la nevera, estamos aumentando la flora bacteriana o los honguitos que vamos a tener dentro de la nevera, entonces no lo estamos haciendo bien. Aprovechemos este conocimiento que nos lo ha dado esta última actividad con el virus
porque sin duda alguna es una muy buena práctica. El tema de los vegetales, ¿qué hacer con los vegetales de hoja que nos llegan a la casa, ¿no? Muchos de nosotros vivimos eso a diario, inclusive yo, a pesar de que he intentado aprovecharlo muchas veces, lo vivo a diario. Las opciones que tenemos es hacer una salsita que nos enseñaron los argentinos, que es el chimichurri, o los sureños. No vaya a ser que venga un uruguayo y me diga que no es argentino. El chimichurri no es más que un conglomerado de hojas, a veces seco, a veces crudo, a veces hojas crudas. También podemos deshidratar algunas de las hojas. El cilantro se puede deshidratar, pierde un poco el sabor, pero es una manera muy fácil de conservarlo y que de alguna manera nos va a ayudar. O hacemos la famosa guasacaca que aprendimos a hacer aquí en Venezuela, o lo que nos enseñaron los inmigrantes italianos, que no es más que el pesto. El pesto, por supuesto, estamos acostumbrados a escuchar el pesto que es de hierbabuena o de alguna de estas hojas bien conocidas. Sin embargo, usted puede hacer sin duda alguna un pesto de cilantro o puede hacer un pesto de perejil sin ningún tipo de problema. Porque al final lo que es aprovechar las hojas verdes que tenemos en casa para no perder tanto, para no tener que desecharlo, que es lo más triste que nos puede pasar es eso. Luego, por supuesto, los vegetales, cuando están mucho tiempo en la nevera, se nos ponen feitos. Como decía mi abuelita, la vieja Antonia, decía, se nos pone marruñeco la cosa. Entonces, no podemos permitir que esos vegetales se nos pongan feos y arrugados. Y cuando ya lo están, bueno, tenemos muchas opciones para hacer, como agregarlos a un guiso de carne, muy picadito, muy finamente picado, en un guiso de carne y vegetales. Estos vegetales nos van a ayudar. Incluso podemos hacer un guiso de solo vegetales. E incluso, bueno, el día de hoy la chef Marilyn nos va a enseñar a hacer un chutney, que es un plato de origen hindú que, bueno, es ideal para estos vegetales que no sabemos mucho qué hacer con ellos cuando ya de alguna manera han perdido su gracia. Luego, el tema de las frutas, bueno, hay unas de ellas que las podemos congelar, hay otras que no. Hay unas frutas que las podemos congelar, pero pierden su estructura por la formación de cristales y la velocidad con la cual congelamos en la nevera. Vamos a hacer que existe una pérdida de la estructura de la fruta y no va a ser la misma fruta que teníamos antes. Nos pasa con la lechosa y nos pasa con la fresa. Entonces, nos sirve para hacer jugos. Yo no soy muy de recomendar el uso de jugos. Ya la amiga Gabriela nos dirá qué piensan los nutricionistas de esto. La verdad es que no es lo más recomendable. Debemos masticar la fruta y debemos proponernos utilizarla. Y por supuesto, lo más tradicional de todo, que es hacer dulces y hacer conservas a partir de la fruta, tipo mermelada, que es una manera de conservar la fruta y de alguna manera en un desayuno, unas panquecas o incluso unas galletas con mermelada hecha por cada uno de nosotros, con esas frutas que no fueron tan agraciadas de ser comida a tiempo, es un medio ideal para el consumo. El tema del uso de las proteínas, en particular, separamos el pollo y el pescado porque son alimentos muy lábiles, es decir, se deterioran con mucha facilidad. Entonces, la forma ideal de consumir el pollo es congelado. Una vez que llega de la calle, debemos de porcionarlo en lo que nosotros vamos a utilizar y guardarlo en el congelador lo más pronto posible. Aquí en mi casa somos 3 personas, entonces de inmediato llegamos con el pollo, lo picamos, lo porcionamos y hacemos todo lo posible porque cada bolsita o cada porción esté por separado y que nos permita que cuando vayamos a descongelar nada más se va a utilizar lo que corresponde para el... En caso de que sobre, la gran recomendación es que, por favor, por términos de seguridad, lo cocinemos de una sola vez y se guarda cocido, puesto que guardar un alimento cocido ha disminuido su carga microbiana y vamos a conservarlo mucho mejor. Y que, sin duda alguna, un pollito que nos sobró, lo esmechamos, le ponemos aguacate, hacemos una reina pepiada y hacemos un desayuno espectacular el día siguiente. O sea que al final del día nosotros podemos aprovechar aquellas cosas que nos sobran para hacer
otra gran cantidad de alimentos todavía más espectaculares, porque bueno, tú comiste pollo hoy, pero mañana te desayunas una reina pepiada y bueno, se me salió el gordito, perdóname por favor, pero es realmente un desayuno mucho más agradable. El tema del pescado es que no debería estar a temperatura de ambiente durante mucho tiempo y la mejor manera de conservarlo, sin duda alguna, es mantenerlo refrigerado hasta el momento de su cocción y una vez que se utiliza, si no sobra, también guardarlo cocido. Incluso los amigos que trabajan con el sushi y con estos pescados crudos, una vez que ellos les sobra un pescado, deberían o deben, pues, la recomendación es que deben cocerlos para la siguiente oportunidad en la cual se cocinan. Porque bueno, ahí existe una carga microbiana que va a florecer y que va a crecer en el momento en el cual le llega la temperatura ambiente. Entonces lo más recomendable es agarrar, cocinarlo y guardarlo cocido, y el día siguiente hacemos un pisillo y nos lo comemos con una arepita o almorzamos pisillo de pescado con arroz. Un pisillo no es más que un guiso con muchos y dulces que es espectacular y es un sabor venezolano 100%. El tema de la leche, a veces abrimos un pote de leche porque queríamos comernos algún cereal o porque queríamos comer algo, y bueno, se queda en la nevera. Si no somos consumidores de leche en otras cosas, es posible que esa leche se nos quede allí. Ahí tenemos dos, y son dos grandes opciones ancestrales. Otra vez recuerdo a mi querida Antonia, que es así: agarramos la leche, la ponemos a fuego, no mucho por favor, porque Gabriela nos regaña, y le ponemos un poquitico de limón para cortarlo, y tenemos un dulce de leche cortado que es probablemente un dulce criollo de lo más espectacular. Y si no, nos vamos para los lados del estado Lara y el estado Yaracuy, donde esa cuajada le colocan picante y nos las comemos con picante, con alguna sopa o con algún... Es decir, la leche no se daña. Bueno, sí se daña, por supuesto. No va a tener las mismas cualidades organolépticas, pero si le colocamos un picante, que es un antiséptico natural, de alguna manera vamos a poder conservarlo un poquitico más. Bueno, las proteínas en forma general hay que mantenerlas, descongelarlas solo para su uso, solo en el mejor momento de consumo. La carne de res es mucho más agraciada, pero bueno, las recomendaciones que hoy día nos dan los médicos cardiólogos, la Asociación de Cardiólogos de los Estados Unidos, recomiendan apenas utilizar la carne de res 2 veces a la semana, o sea que tampoco podemos abusar de ella. Entonces, definitivamente hay que cocinarla, hay que usarla, porque es un medio al cual estamos acostumbrados por un elemento antropológico y cultural. Venezuela siempre ha sido un país ganadero y por consiguiente comemos carne de res siempre, pero bueno, sí, la recomendación de reducir su consumo es algo que es bien válido, y de igual manera que las proteínas anteriores, una vez que sobra, podemos utilizarlos en muchas cosas. De hecho, en los llanos venezolanos hay una sopa muy famosa que se llama picadillo, que cuando la carne está cocida y ya está seca, que no sabemos qué hacer con ella, hacemos una sopa que sirve para el día siguiente, después de la fiesta de mañana, por cierto, que es la fiesta del Lorza. Amanecen el día siguiente tomando sopa de picadillo, que les quita un poquitico el ratón y ese tipo de cosas. Disculpen el folclórico, pero yo suelo ser así. Luego el tema de los alimentos elaborados. Una vez que yo guardo cualquier cosa en la nevera, por razones de seguridad e higiene, yo debo consumirlos calientes y debo garantizar que esté caliente por encima de 75-80 grados centígrados antes de su consumo. Entonces, yo puedo guardar comida en mi vianda para llevármela al trabajo. Entiendo que en los trabajos a veces no tenemos otro medio para calentar que no sea el microondas, pero siempre tengo que garantizar que es muy caliente. Bueno, sin duda alguna, los alimentos también los podemos conservar con otros medios, como los encurtidos, los escabeches, y que nos van a permitir, de alguna manera, dejar que el alimento dure un poquitico más de tiempo. Cuando tenemos un vegetal, lo podemos picar en rodajas, hacemos una salmuera caliente, le colocamos un poquito de vinagre, que puede ser apenas al 5%. Si queremos hacer
que sepa bien, le podemos poner vinagre, le podemos poner azúcar, le podemos poner alguna especia que nos agrade y de alguna manera dejarlo allí durante 5 o 6 minutos, sacarlo de esa salmuera y luego envasarlo al caliente, al vacío. Si lo hacemos bien al vacío, eso puede durar hasta 8 meses fuera de la nevera, y si no tenemos frasco con tapa de metal, lo más recomendable es que lo guardemos en la nevera. Ahorita tenemos un problema con los frascos que nos llegan a casa, que muchos de ellos no tienen no tienen tapa de metal, sino que vienen con tapa de plástico, y hacer el cierre de vacío es complicado, así que la recomendación siempre será, una vez que lo hagan en un frasco que tiene tapa de metal, digo de plástico, perdonen, guardarlo en la nevera, y consumirlo lo más pronto posible, puesto que no tiene la misma durabilidad en plástico que con la tapa de metal. Luego, por supuesto, podemos marinar, que es sencillamente una sustancia que se le agrega a la carne para mejorar su sabor. Sin duda alguna, que nosotros lo metemos en la nevera debería durar entre 8 y 12 horas para su consumo, pero si yo lo marino, le coloco sal, le coloco alguna especie, aquí en Venezuela hay la utilización de la salsa de soya, la salsa inglesa y unas salsas de ajo, etcétera, etcétera. No es que no me agraden, sino que no es muy de mi costumbre, por lo menos la salsa de ajo no. Preferiría que le colocaran mostaza, y eso, por supuesto, le va a dar una durabilidad extra de apenas unas 6 horas más. Y, por supuesto, esto nos va a dar alguna garantía de que el alimento esté fresco. La otra manera de conservar es salando. Uno puede salar en medio líquido o en medio seco. Y bueno, sobre todo las carnes y algunos vegetales son recomendables guardarlos salados y de alguna manera mantenerlos en su tiempo de vida útil. La otra manera es confitándolo, que es un medio donde la fruta madura se le concentra la cantidad de azúcar y hace que de alguna manera tenga mayor durabilidad. Nosotros las frutas cuando están marruñecas, cuando están así viejitas, picamos los elementos más feos si es de su agrado, porque incluso la fresa cuando está más feita es la mejor para hacer mermelada porque tiene mayor cantidad de azúcar y habría que agregarle menos azúcar para que podamos hacer una buena mermelada. Y bueno, hacer una buena jalea, hacer una buena conserva, que sin duda alguna también lo hablaremos más adelante cuando estemos hablando de las frutas y de algunos secretos de cómo hacer que esa pectina o esa conserva quede un poquitico más durita y mucho más agradable, reduciendo la cantidad de azúcar, porque el azúcar añadida también es otra cosa que hay que limitar. La otra manera es deshidratando las hojas, los vegetales de hoja los podemos guindar boca abajo y secarlos en el medio de la cocina, sobre todo cuando está prendido y el calor funciona, eso va a ayudar a hacerlo. Podemos prender el horno, meterlo en la menor temperatura, por ejemplo los tomates lo podemos meter en el horno y podemos lograr que ellos se deshidraten y duren un poco más de tiempo, lo metemos en un medio aceitoso en un frasco y tenemos una exquisitez para cuando venga algún invitado. Y si quieren ponerle algo de punch, le ponen un poquitico de picante para que sea más divertido. Y por supuesto el ahumado, que hoy día no lo consideramos un medio de conservación, mas sin embargo lo es. Esos químicos que se adhieren a la carne ahumada van a ayudar a que se conserve un poquitico más. Dependiendo de sus capacidades de humo, nosotros en casa podemos generar un ahumador en el horno de nuestras casas, con un poquitico de paciencia, y bueno, pudiésemos tener unos alimentos ahumados muy ricos y que además son muy agradables para los distintos consumidores. Nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos ahumados. La siguiente, creo que ya a partir de este momento nos va a acompañar la amiga Marilyn. ¿Cierto? Cierto. La profesora Marilyn fue alumna mía en Chef Campus y bueno, hoy día es profesora de cocina y de verdad que es una persona excepcional, así que ella nos va a hacer llegar un chutney, que es un alimento de origen hindú,
pero que para aquellos vegetales que de alguna manera queremos utilizar, sería lo ideal, además de que el chutney nos va a ayudar a prolongar su tiempo de vida, que es muy importante. Claro. Bueno, gracias profesor por el pase. Yo voy a realizar un chutney, como dice el profesor, es de origen hindú. En la India le llaman chutney y es una especie de confitura que lleva vinagre y azúcar. Bueno, es un elemento que lo pueden acompañar con tostadas, pan, o pueden utilizarlo como acompañante de alguna carne. Entonces, yo tengo aquí los ingredientes. Las cantidades exactas los van a ver en Nestlé Contigo. Un poquito más. ¿Okay? Aquí tengo berenjena, que muchas veces se nos queda en la nevera. Es la idea de no perder ningún ingrediente y vamos utilizando. Los chutney tienen la ventaja, lo pueden hacer combinando vegetales o lo pueden hacer solo. El más conocido es el de mango, calabacín, tomate y el de berenjena. También lo pueden hacer de manzana y ciruelas. Bueno, aquí les tengo los ingredientes. Tenemos berenjena, calabacín, pimentón, tomate, cebolla, vinagre, sal y tenemos, muy importante, las raíces del cilantro. No sé si las ven allí. Las raíces del cilantro, que las debemos cortar de 1,5 centímetros aproximadamente, de 1 a 1,5 centímetros. Los lavamos con agua y vinagre, les quitamos el exceso de tierra, pero esto es importante, muchas veces lo desechamos y no sabemos el sabor tan impresionante que tiene. Por ejemplo, las hojas son muy vistosas, a los niños no les gusta y a veces utilizando la raíz lo colocan en un arroz y el sabor es agradable, es bastante fuerte. O sea, es más fuerte su sabor en la raíz que en sus hojas. Entonces es una manera válida de usarlo y no desperdiciar. Entonces, bueno, aquí tengo también la mostaza, no sé si lo ven allí, mostaza, tengo la sal y en este caso voy a usar Sazonatodo Maggi, lo tengo aquí dividido, tengo el Sazonatodo Maggi. En esta oportunidad lo pueden usar de alguna manera. Yo lo uso porque a veces haces una preparación y dices que te falta power, ¿no? El poder, así lo decimos los cocineros. Pero en este caso me gusta porque contiene cebolla, contiene ajo, sal, pimienta, comino, cúrcuma, nuez moscada y hierbas, ¿no? Como el cilantro, el laurel, el orégano, el romero y el apio. Quiere decir que es algo de forma natural, no tiene colorantes y de verdad no funciona. Entonces, para empezar nuestra elaboración, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es colocar en una olla, ahí se ve, en una olla, vamos a colocar una cucharada de aceite, suficiente, porque queremos solamente integrar los elementos. Voy a colocar primero la cebolla, ¿ok? En la olla. Déjenme separar esto aquí para que lo puedan ver bien y no se pierdan detalles. El aceite lo colocan en la olla y vamos a colocar la cebolla. Vamos a colocar el pimentón y lo llevamos a fuego, a sofreír solamente unos minutos para integrar los demás ingredientes, los demás elementos. Entonces, si lo ven allí, no sé si lo ven, ahí tenemos, le voy a colocar su raíz de apio, que le va a dar ese sabor intenso. Al finalizar lo retiramos y lo voy a llevar a la hornilla. Yo tengo uno adelantado para que no se pierdan detalles. De todas maneras lo voy a hacer con ustedes para que sepan que sí, mientras esto está sofriéndose, yo tengo aquí uno que ya está adelantado. Aquí ya está adelantado. Ya le agregué, después de colocar
la cebolla y el pimentón, vamos a integrar los demás elementos. O sea, la berenjena, el calabacín y el tomate. Muy importante, los cortes. Debemos hacer cortes como brunoise, que es un corte pequeño, de 2 a 3 milímetros. ¿Por qué debería ser parejo? Para que su cocción sea uniforme. Entonces, y a la vista también es agradable ver un chutney todo unido, más o menos todo del mismo tamaño. Es vistoso y a la vez lo más importante es su cocción, que sea homogénea al mismo tiempo. Entonces ya lo tengo en la hornilla, no se ve, ya lo tengo en la hornilla y ya les voy a mostrar cómo que sigue. Bueno, en este momento ya vieron cómo va a quedar. De todas maneras se lo voy a presentar por cuestiones de tiempo de todas las formas, o sea, en proceso y ya listo. Voy a revisar para seguir integrando los demás. Ok. Ya cuando rehogamos la cebolla, vamos a colocarle la berenjena. ¿Ok? Esto da un rendimiento de aproximadamente 1,985 gramos. Le pueden llevarlos a un frasco, como dijo el profesor Miguel, y lo pueden conservar en la nevera o hacerlo al vacío. Entonces, calabacín, si pueden ver, es bastante pequeño, los cubitos, es un brunoise, son cubitos de 2 a 3 milímetros. ¿Okay? El tomate y lo llevamos otra vez a la hornilla. Lo dejamos unos minutos, él va deshidratándose y luego le vamos a añadir la mostaza, la sal y el sazonatodo mayo, más el vinagre. Entonces, si lo pueden ver, ya están unidos. Lo llevo a la hornilla. Voy a agregarle lo que ya nombré, la mostaza, el sazonatodo. ¿Okay? Solamente unos minutos. Y cuando coloque el vinagre, lo vamos a dejar en ebullición unos minutos y bajamos la temperatura. Eso nos va a llevar un proceso de media hora aproximadamente. Luego vamos a agregarle el azúcar de último, en los últimos 10 minutos, hasta que él vaya reduciendo su líquido, los líquidos y tenga la textura que queremos. El chutney, baja aquí para que se vea. ¿Qué más? El chutney puede ser liso, puede ser fino o con textura, con tropezones, así como en este caso, si lo ven con tropezones. Entonces, ya en este momento voy a colocar el vinagre y dejamos el azúcar de último. Es una preparación sencilla, les sirve para aprovechar todos esos vegetales que tenemos a veces en la nevera y no los vamos a usar en ese momento y se pierden. La idea es no perder nada, lo pueden hacer solo, por ejemplo, solo berenjena, solo calabacín o unirlos. Y bueno, también los de fruta de temporada son muy buenos porque tienes algo dulce en tu nevera y lo aprovechas, no se pierde. Entonces, bueno, aquí tenemos listo, no me veo. Ok, aquí tenemos listo nuestro chutney. Lo podemos envasar de esta manera para tenerlo en la nevera o al vacío, como dice el profesor, o lo podemos tener acompañarlo de esta manera, que es algo apetitoso. Bueno, el profe Miguel ya lo probó, baja un poquito la... Sí. No sé si se puede ver, aquí ya lo tenemos listo. Lo probé de la cosecha anterior
Sí, y le gustó. Perdona Marilyn que te interrumpí. No, Está no se excelente preocupe. y es un producto exquisito. Fíjense ustedes que lo que nos está preparando la amiga Marilyn, le podemos poner un poquitico de picante si en la cocina o en lo que se va a comer, y es un pasapalo o algo para comer muy, muy agradable, además es que el picante tiene algunas cualidades interesantes dentro de la aportación de lo que vamos a comer. Sí, también se le puede, depende el vegetal que estés haciendo, las frutas, diferentes especias, como clavo, canela, jengibre, curry, chile, o sea, depende el gusto de cada quien. Ya en este punto, ven que tiene bastante líquido, no me ven, no sé. En este punto tiene bastante líquido, lo vamos a dejar reducir. Cuando reduzca un poco, que ya tenga media hora aproximadamente de cocción, le agregamos el azúcar, que entonces ya en este paso es que nos va a quedar como especie de una confitura o mermelada, algo así. Esta es la textura de nuestro churro. Entonces lo llevo por cuestiones de tiempo, lo traje listo, pero ya ven cómo es fácil. Es en realidad colocar todos los elementos en una olla, dejarlo su tiempo de cocción y luego agregarle el azúcar. Y tiene tiempo de conservación en la nevera o al vacío mucho más. Entonces, voy a llevarlo al fuego nuevamente. Y bueno, esto, bueno, lo pueden usar cuando tengan invitados o en algún momento que lo requieran. Hasta para una cena es más saludable, ¿no? Que a veces consumir otro tipo de productos. No sé qué opina el profe. Profe. Chévere, hola, soy yo otra vez. Yo quisiera agregar... ¿Ah? Ajá, profe, No, perdón. Ahora decirnos que ya... algo. Sí, sí, sí. No, que también, o sea, a pesar de que nosotros no tenemos quizás ese nombre, o sea, el chutney lo vemos como algo más ocasional, la idea y la propuesta y por eso es que cada vez cobra un poco más de relevancia el chutney en el gremio o en el mundo nutricional, es que podamos usarlo un poco más, que quizás en vez de untar una margarina, una mantequilla, podamos untar, claro, con porciones moderadas, en un sándwich, por ejemplo, o acompañarlo, se puede acompañar con distintos alimentos. Ustedes que están desde ese lado de Chef Campus pueden decirnos un poco más las combinaciones apropiadas, pero en este caso, digamos, el chutney tiene en la mayoría de los casos cebolla, ajo, incluso tiene prebióticos que nos contribuyen a nuestra salud intestinal, incluso nuestra salud o lo que es la digestión, al estimular esas enzimas digestivas. Y sí es cierto que el chutney, pues como usted dijo, profe Marilyn, tiene un componente ácido, un componente, digamos, el azúcar, y por eso debemos moderarlo, pero siempre que se haga de la manera correcta y se coma en las porciones adecuadas, vamos a estar aportando un poco más de vitaminas, de minerales, de fibra, incluso vamos a poder disminuir esa respuesta de la glucosa en sangre, ese índice glicémico con esos componentes de los vegetales, con ese componente ácido que acompaña a veces a los alimentos, ¿no? Si lo acompañamos el chutney con otras comidas. Muchas gracias, Chévere. profe. ¿Qué iba a Fíjate, decir usted, profe Miguel? Ujú. fíjate, nosotros estuvimos haciendo el ejercicio de cuál es la composición de una porción de este chutney. Un chutney una porción serían 2 cucharillitas que se le colocan encima una galleta, 30 gramos, y tiene aproximadamente unos 31 kilocalorías por porción. Es decir, que dentro de todo tampoco es una gran cantidad. Y bueno, dependiendo de cómo nosotros queramos vivir la gastronomía, el chutney, si es liso, lo podemos colocar sobre una chuleta de cerdo a la plancha y le daría algo de simpatía a esa chuleta de cerdo. El chutney, un liso lo llamo que lo paso por la licuadora y ese nos va a quedar un poquitico más liso. Yo sí no lo pasaría por ningún colador porque me gusta con tropezones.
sí agradece lo que nos decía la profesora Marilyn, y es que se debe picar de manera homogénea para que el elemento visual también nos ayude y nos dé más apetito. Cuando hay pedazos grandes, chiquitos, largos, cortos, normalmente no es tan agradable a la vista, y por consiguiente no nos va a interferir dentro de nuestro cerebro esos elementos. Y bueno, como les digo, lo podemos acompañar con una carne, lo podemos acompañar como un snack para ver televisión un domingo en la tarde viendo una serie de Netflix o televisión local, como quieran ver. Y definitivamente el chutney es algo que podemos hacer. Yo no sé, Gabriela, cuéntanos cómo podemos ver las preguntas que tienen los que nos acompañan hoy, o si alguno de los presentes en esta pequeña sala que tenemos aquí tiene algo que preguntarnos, alguna inquietud para poder apoyarlo. Sí, claro, profe. La profe Mildred creo que podría comenzar en la sección de preguntas y respuestas a ir enunciando una a una. Sí, Las ve, bueno, agradecidos de verdad, profesora Marín, me encanta su receta, se ve todo muy rico. Gracias, profe, por sus comentarios, pues de verdad que nos apoya muchísimo con el tema de comer sabroso, con el tema de la sustentabilidad. Y bueno, si tenemos preguntas por allí. La primera pregunta que nos hacen, profe, es para el profe Miguel. Dice que ¿qué hacemos cuando el brócoli se nos pone amarillo por no usarlo a tiempo? O sea, ¿qué recomendación nos puede dar al respecto, profe? Mira, el proceso de que el brócoli se ponga amarillo es un proceso natural. Sencillamente el brócoli tiene una flor que va a salir, y va a salir la florcita amarilla. Sencillamente, lamentablemente no te lo comiste en su mejor momento, que es todo verdecito, pero te lo puedes comer sin ningún tipo de problema en posterior. Yo habitualmente, cuando está así amarillito, lo hago en una ensalada muy fina, o lo pico, lo pongo al vapor, lo pico finamente y se lo pongo en el arroz a mi querido hijo, o en una pasta con carne molida como la que nos presentaba la amiga de Cortés allí hace unos minutos. Pones la pasta, pones la salsa y le pones el brócoli al lado, y como decimos en el pueblo venezolano llano, lo revuelcas. Tan sencillo como eso. Agradecido. Bueno, seguimos algunas de las recomendaciones de planificar nuestras compras, el pollo entero, el atún en ruedas, usar los tallos de cilantro, estar atentos a las porciones, como nos dijo la licenciada Gabriela, agregar vegetales a nuestras preparaciones, aprovechar lo que tenemos en la nevera, cuidar y guardar los alimentos cocidos, como nos comentó el profe Miguel, la precaución con las proteínas, consumir alimentos calientes sobre los 75 grados centígrados, disminuir la cantidad de azúcar añadida, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta para la profe Marilyn. Profe, que si la berenjena que usamos en la receta, si la pasamos por sal para quitar lo amargo, ¿qué recomendaciones nos tiene usted al respecto? Bueno, no le coloqué sal en esta oportunidad, la corté prácticamente antes de esta clase. Yo a veces lo que hago es colocarla con una hojita de perejil y un poco de agua, o le coloco un poquito de vinagre. En realidad no mucho, porque ya absorbe líquido, entonces le coloco una servilleta absorbente, es como un tics, algo familiar, que lo hago y ella no se oscurece. Por lo general en mi casa la salamos, pero es para hacer otro tipo de preparaciones, ¿no? Y después la apretamos y le quitamos todo el exceso de líquido y la pasamos por agua, pero eso ya es para otro tipo de preparación. En realidad me gusta hacerla al momento, porque ella tiende a oscurecerse, entonces no se ve muy apetitosa de esa manera. Pero en realidad así lo hice y me funcionó muy bien. Y a veces hago de la otra manera. Sí, ahí, con su permiso, un aporte técnico. Sí. Ese oscurecimiento de esa fruta, de ese vegetal, así como las distintas frutas, se debe a una enzima que se llama la polifenol oxidasa. Esa polifenol oxidasa sencillamente se limita su uso cuando le ponemos sal, o cuando le ponemos vinagre, o si lo ponemos un minuto en agua caliente. Sencillamente es para que no se oscurezca, y por eso es que es importante hacerlo. Pero en el caso del chutney, esta es una preparación donde va a estar cocido y no importa si se pone oscuro o no, puesto que no se va a ver
Una vez que esté cocido, ya verán que cuando lo estén preparando se van a dar cuenta de que no va a ser perceptible si era blanco o inmaculado o tenía unas vetas marrones. De hecho, lo pueden ver, está en cocción en este momento y se ve bastante blanco, o sea, no se oscureció, ¿no? Tiene bastante líquido. Ustedes van a pensar, no sé si me oyen, van a pensar que esto no reduce. Sí reduce. Al cabo de media hora ya redujo y es cuando le vamos a agregar, mientras estamos hablando, eso está en cocción, le voy a agregar el azúcar. Pero miren que se ve blanco todo y está todavía con mucho líquido. Todavía no le voy a agregar el azúcar. ¿Más preguntas? Y fíjense, quiero aportar también, antes de que continúe, profe Mildred, aquí aprovechando el espacio del profe Miguel, que fíjense que en esta receta, ¿no? Y en la elección de los ingredientes para este chutney, cada chutney, bueno, va a variar, ¿no? Hay muchísimas posibilidades de chutney, pero la idea es precisamente aprovechar, ¿no? Y a veces no sabemos todos los nutrientes que tenemos y que acostumbramos a comer en nuestro día a día. Por ejemplo, nosotros que comemos mucho pimentón y que no sabemos que el pimentón tiene más vitamina C que incluso la naranja, que con esta vitamina C, y si añadimos este chutney, por ejemplo, a una preparación con alguna carne, podemos incrementar esa absorción del hierro, incluso con el calabacín, que el calabacín tiene compuestos bioactivos y antioxidantes que permiten o contribuyen a nuestra salud ocular. En ese caso, además que, bueno, todos los vegetales son bastante bajos en calorías, tienen mucha agua, en el caso del calabacín, en el caso de la berenjena. Pero como les dije antes, la cebolla, el ajo, que son prebióticos y contribuyen a la salud intestinal, pero la cebolla no solamente contribuye a la salud intestinal, por ejemplo, tiene compuestos bioactivos que, digamos, son compuestos azufrados, por decirlo de alguna manera, que también contribuyen a nuestra salud cardiovascular. Son compuestos que permiten o disminuyen esos riesgos de trombos, por ejemplo. Hay infinidad de posibilidades y a veces no pensamos que en una sola fruta, en una sola verdura vamos a tener más de un beneficio, y si los mezclamos vamos a tener muchos más, ¿no? Entonces la idea es esa, incluso con las especias, incluso con el sazón a todo que incorporó también la profe Marilyn, que muchas gracias, profe Marilyn. La verdad es que no solamente decidimos sustituir la sal, y darle un poquito más de especias y de sabor, ¿no? Lo que es el sazón a todo en su nombre, pero sino que, por ejemplo, nosotros usamos colorantes naturales en nuestros productos Maggi, como la cúrcuma, y la cúrcuma es reconocida como la raíz dorada, digamos, y hoy en día se escucha muchísimo, y es porque tienen un componente o beneficios antiinflamatorios, ¿no? Y así, bueno, con las especias que elijamos, estoy segura que vamos a potenciar muchos beneficios, y la idea es agregar especias que nos permitan reducir la cantidad de sodio, incorporar, por ejemplo, tomates, que nosotros consumimos mucho tomate, que también tiene mucha vitamina C, que también tiene mucho potasio, que permiten incluso Licopeno, que es un antioxidante científicamente comprobado que reduce el riesgo a padecer de cáncer de próstata para todos los hombres, todos los que están escuchando. Y no solamente eso, el tomate tiene mucho potasio, a veces el potasio solo lo asociamos con el cambur. Pero la verdad es que el tomate tiene mucho potasio y eso nos permite reducir también o regular un poco esos niveles del sodio en la sangre. Entonces, son muchas decisiones, a veces no lo consideramos, pero esa es la idea. La idea es aprovechar estos momentos, no perdernos estas verduras y hacer esto que ahora es que le va a quedar vida a esto y ahora es que va a rendir, porque el chutney, con las cantidades que hizo la profe Marilyn, ¿cuántas porciones tiene allí? Como casi 70, ¿no? Casi 70. Sí, es bastante rendidor. Cuando al momento de terminar, yo lo pesé y es de 1,986 gramos. Llené 2 frascos completos y de verdad lo tienes allí en la nevera y te sirve para cualquier eventualidad. Llega alguien de sorpresa, no tienes que ofrecer, es como válido, una herramienta
para salir de un apuro. Es bastante agradable, de verdad. Se lo dio a los niños, también les gustó. También en la parte del cilantro, como les había comentado, la raíz yo la retiro cuando ya voy a servir, pero también tiene sus beneficios, que es problemas digestivos, también para las náuseas. O sea, a veces uno usa algunos vegetales y no sabe que tienen tantos beneficios, también para los gases y todo eso. Por ejemplo, para los niños, como les comenté hace un momento, a veces si ellos lo ven en el arroz o en alguna preparación, no lo quieren. Y en cambio, si le colocas como trampita la raíz, lo retiran, ellos están, bueno, aprovechando sus beneficios sin saber. Entonces, a veces tenemos los vegetales, en cuestión sobre todo de los niños, los vegetales como a veces hacemos mezclas y les metemos por ahí zanahoria y otro tipo de vegetales, porque de verdad es necesario, más en estos tiempos que hay muchas cosas artificiales y no son beneficiosas. En este momento le voy a agregar el azúcar a mi chutney y lo voy a dejar allí. Ok, bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos felicitaciones a todos los ponentes, las recetas, el profe Miguel tiene un club de fans nuevo. También tenemos aquí, le preguntamos a la profesora Marani, ¿el baba ganoush es muy parecido al chutney? Esa es una pregunta para usted, profe. No te escuché la pregunta. Ajá, que preguntan, profe, que si el baba ganoush es muy parecido al chutney. Es parecido, pero no exactamente. De verdad que el que yo más he practicado es el chutney como tal. La verdad, permiso. El baba ganoush es una preparación del Medio Oriente donde se asan unas berenjenas y se trituran con una grasa de ajonjolí que se llama tahine y se le ponen algunas especias. Es una crema untable que también, por supuesto, sería ideal para un snack, sin duda alguna, porque el contenido de berenjena es espectacular y si limitamos la cantidad de grasa, sería mucho mejor. De hecho, en algunos lugares lo llaman el caviar de los pobres. No me parece de los pobres, más bien es un alimento exquisito. No se parece al chutney. El chutney es una confitura dulce, dulce avinagrada, incluso en algunos casos, como les comentaba, es picante. De hecho, cualquier vegetal ustedes pueden incluirle vinagre y azúcar. Para bits también, claro, solo que su textura es más lisa. Por ejemplo, en este caso yo no la hice lisa, la hice con tropezones. Perfecto. Por eso es similar, porque es más o menos para la misma función. Vamos a usar para el mismo caso. Ok, muchas gracias, profe. Nos pregunta que cuando tenemos un honguito verde en los vegetales o las frutas, que si el vegetal ya lo perdimos o simplemente le podemos quitar esa parte y utilizar el resto, que ¿cuál es la recomendación al respecto? No, mira, la verdad es que se le quita el pedazo. El pedazo lo quitas, tratas en la medida de lo posible de eliminar si hay gusanos, si hay algún elemento, y bueno, listo, no hay ningún problema. Bueno, en el caso de algunos frutos que tienen gusanos, ya nosotros estamos tan acostumbrados a comer el gusano de la guayaba, por ejemplo, que no va a suceder nada. Es una aportación de proteínas extra que no va a generarnos ninguno. En el cambio, sí, son vegetales que no estamos acostumbrados a verle gusanos. Se recomienda quitar toda esa sección. A veces perdemos media berenjena, es triste, pero no es lo mismo, ¿no? Sin duda alguna hay que eliminar lo que no sirve, hay que eliminarlo porque productos buenos, materias primas buenas generan productos buenos. Pero si eliminamos lo que está malo, vamos a tener un producto bueno. Y es tan sencillo como eso. Perfecto. Nos pregunta qué tan acertada es la regla de los 5 segundos, profe. Eso debe ser un alumno mío que te lo preguntó. No, eso no tiene sentido, además de que no es real. Cuando algo se cae en el piso, no deberías consumirlo.
Si lo vas a consumir, lo haces a tu propio riesgo. Sobre todo si trabajamos en cocina, el cocinero se le cae algo al piso y debe desecharlo. Más sin embargo, bueno, hay vegetales, hay cosas que la podemos limpiar, la podemos lavar debidamente, por supuesto, con vinagre o con agua con cloro para poder eliminar las bacterias, pero la verdad es que no se debe hacer. Una vez que cae al piso debería desecharse. Gracias, Es la gran verdad. Otra pregunta. Dicen que si no tengo termómetro de cocina, ¿cómo saber si ya calenté la comida a 75 grados centígrados? Que eche mucho humo, que esté muy caliente, muy caliente. De hecho, nosotros en el paladar estamos acostumbrados a alimentos que están alrededor de los 75-80 grados centígrados. O sea que si ustedes lo muerden y todavía sienten que le falta temperatura, pueden calentarlo un ratico más. Lo importante es que esté caliente para poder eliminar los microorganismos extra que puedan tener. Ajá. Nos preguntan por acá, ¿cómo saber cuando la berenjena está óptima? ¿Cómo distinguir el cambio de color? Porque no lo perciben, que si le pueden dar alguna recomendación para comprar berenjenas. Cuando está lisa. Ok, perfecto. Preguntan que tienen unos tomates deshidratados en la nevera algunos meses y no sabe si puede consumirlos. ¿Qué recomendación le pueden dar al respecto? Si esos tomates están deshidratados y fueron deshidratados de manera industrial y los tiene en la nevera, puede consumirlos si son unos meses. Unos años, sí, no. ¿Cómo se pueden conservar los espárragos? ¿Conmigo? ¿Cómo se pueden conservar? Sí. Cualquiera de los dos. ¿Cómo se pueden conservar los espárragos? Bueno, hay una conserva clásica de los espárragos que es con vinagre. Uno hace una solución de vinagre, azúcar y sal, lo pone a calentar y blanquea los espárragos durante 3 a 5 minutos en esa agua. Luego lo saca, lo coloca en un frasco esterilizado, ordenadito y bonito. Le agrega ajo fileteado, semillas de mostaza y de pimienta, y el agua excedente de ese escaldado se le agrega al frasco hasta que tengamos un líquido de cobertura no superior a 2 dedos por cerca de la tapa. Si está caliente, podemos sellar de inmediato y vamos a generar vacío. Esa conserva debería tenerla por lo menos 2 semanas antes de consumirla y vas a tener algo similar, por supuesto mucho más sabroso y salvando las distancias, a las conservas en lata de espárragos que puedes comprar en el supermercado. Gracias. Sí, y para agregar lo que dice el profe, por ejemplo, si quieres hacer no un tipo de conserva, sino colocarlo, simplemente lo tienes para esa semana y no quieres que se marchite en la nevera, siempre debes lavarlo antes, lo secas con papel absorbente y le colocas papel film. Lo colocas en la nevera y luego lo puedes saltear y lo utilizas. Por si no quieres hacer ningún tipo de otro preparación, tenerla en un frasco, lo quieres utilizar salteado, pero tiene poca durabilidad en la nevera, entonces deberías colocarle papel film y te da un poquito más de aguante, un poquito más, claro. Se marchita rápido, ¿no? Hay que hacerlo pronto cuando vas a preparar. Gracias, profe. Nos preguntan cómo conservar la albahaca porque se les pone negra muy rápido. Yo en mi caso, yo las lavo, las seco y las coloco también en papel film en el congelador, quedan puras, pero me sirven para, por ejemplo, voy a hacer una pasta y a mis hijos les gusta con albahaca, las coloco. Entonces, esa es una manera, ya costumbres italianas de la familia de mi esposo, pero me gustan más naturales, ¿no? Entonces, claro, el profe debe tener recetas más. Los excedentes sencillamente lo colocas en un mortero y haces un pesto.
Majarlo en un moltero, en un molcajete, es la mejor manera de hacer pesto. Hay quienes lo hacen en licuadora, que también funciona, pero puede sufrir el riesgo de que se te oxide durante el proceso de licuado. Entonces sí sería interesante que blanquearas las hojas previamente, unos 2 segundos o 3 segundos en agua hirviendo para que fijes el color verde. Prendes tu licuadora, tiras las hojas, y le agregas maní o piñones o algún fruto seco que tengas a mano, un poquito, que no exceda el 2% de eso, sal, y al final sí le colocas aceite. Y eso es un pesto espectacular con pasta, con lo que tú quieras. Profe Marilyn, me preguntan por acá que cuáles son las proporciones y el volumen respecto a los vegetales, el azúcar y el vinagre. O sea, que ¿cómo saber las proporciones? Bueno, en las recetas de Nestlé Contigo van a estar todas las proporciones de cada cantidad. Yo utilicé en base a 500 gramos de cada vegetal, pero el vinagre fue 500 mililitros y utilicé de azúcar 300 gramos. Ese es la media que yo utilicé. Pero está alrededor de 500 gramos por 500 gramos de cada vegetal. Y el sal, 12 gramos. La receta va a estar en Nestlé Contigo. Sí, las recetas van a estar en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo los tips y algunas otras recomendaciones. Bueno, por acá nos agradecen a todos la participación, la información. Algunos participantes también comentan sobre las preguntas que se puede aprovechar el brócoli en una crema con papas, zanahorias y auyama. Otra cosa, los vegetales, que si los vegetales de hoja se pueden congelar, profe. Sí, se pueden congelar, pero no tienen el mismo efecto. Cuando ellas están feitas, puedes aprovechar algún caldo que hayas hecho de pollo o de res y haces cubitos de hielo con esos vegetales picaditos, con esos vegetales de hoja picaditos. Y cuando estés haciendo un pollo o algo, le tiras un par de hielos de esos y vas a obtener un saborizante relativamente natural. Nos preguntan que si el cilantro, el perejil, el apio España se pueden conservar o se pueden congelar y si pierden su valor nutricional. Sí, fíjate, ahí voy a hacer una de mi amiga Gabriela Cortés, Adelante, profe, en el sentido de que la próxima entrega precisamente vamos a hablar de los vegetales y aprovechamos la oportunidad para invitarlos para el próximo, pues, y así le damos los tips de qué hacer con los distintos vegetales de hoja, y ya sabemos que es de alto interés, así que seguramente vamos a dar consejos muy acertados para que podamos conservarlo mejor. Y así Perfecto. Vamos a tener público que va a querer estar. Sí, la profe Marilyn preguntan que si usted usó en la receta las raíces de cilantro, en la receta de hoy. Y lo otro que nos preguntan es cuánto tiempo se debe cocinar la receta luego de agregarle el azúcar. 10 minutos aproximadamente. O sea, después de que llegó a ebullición, le bajas la temperatura, lo dejas que vaya reduciendo su líquido del vinagre y luego es que le vas a agregar el azúcar hasta que tenga una textura parecida a esto. O sea, que es untable. A pesar de que tiene tropezones, es untable. O sea, no es que tiene demasiado líquido, porque al colocarlo sobre una tostada o sobre una galleta, se va a desmoronar. Entonces, esta es la textura apropiada, algo untable. Mira que aquí está la raíz que sí la coloqué. Aquí está la prueba que sí la coloqué y es bastante beneficioso. Como les dije, tiene muchos beneficios para la salud. Entonces, allí está. Y la aprovechan, no es desechable, no tienen por qué desecharla, les sirve para varias preparaciones. Excelente, profe. Bueno, aprovechamos la oportunidad para que nuestros participantes, por favor, nos llenen una encuesta de evaluación de la actividad de hoy. Bueno, agradecida con todos nuestros expertos, con la licenciada Gabriela Cortés, especialista en nutrición y salud y bienestar, con el profe Miguel, que es chef docente, ingeniero de alimentos, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central en epidemiología, en el Chef Campus, una persona muy querida por nosotros, es de la casa. A nuestra querida profe Marilyn, chef docente,
profesora del Chef Campus y de la Escuela de Cocina del Plaza, es chef ejecutiva, y lo que me encanta, profe, pastelería y repostería. Para mí de verdad ha sido un inmenso placer. Todo el personal de la Dirección de Extensión Universitaria, el profesor Rafael Musi, todo el personal está de verdad complacido de todo el apoyo que hemos recibido en esta actividad. Bueno, muchísimos agradecimientos de los participantes. Y bueno, si tienen alguna otra cosa que agregar por mi parte, pues ya no tengo otros comentarios por ahora. Bueno, por mi parte, creo que sí, profe, perdón, voy a aclarar un puntito aquí que creo que estoy viendo, que estaban preguntando sobre si la receta tenía probióticos que habíamos mencionado, pero no son precisamente probióticos, son prebióticos. Estamos hablando de fibras, ¿no? De fibras que, si vamos a el nombre específico, son fructooligosacáridos. Es un poco complicado, pero la idea es que contribuyan a esa biota intestinal, a esos microorganismos que viven en nuestro intestino y que también son beneficiosos, digamos, nos producen ciertos compuestos que contribuyen a nuestra salud intestinal. Y entonces es con estos vegetales, como les mencioné, cebolla, ajo, que podemos tener estos prebióticos, estas fibras, digamos, un poco más especiales. Y creo que por ahora no vi chévere. Una cosita allí, aprovechando, sabes que las oportunidades las pintan calvas, y es importante decir que hay una gran diferencia entre el prebiótico y el probiótico. El probiótico es cuando dentro del alimento tenemos microorganismos vivos que van a ayudar a nuestra flora intestinal a mejorar su proceso, y los prebióticos son aquellas sustancias que consumen los bióticos que tenemos en nuestros intestinos y nos van a ayudar a que ellos funcionen mejor. En el caso de muchos de estos vegetales y de esa fibra natural que es tan importante para nosotros y para nuestra función intestinal, generalmente nos ayudan a una correcta función intestinal. Gracias, Gabriela, y disculpa que te interrumpí. No, gracias, profe, exactamente, está bien, porque la distinción y las personas se suelen confundir entre el pro y el pre. El pre es el alimento del pro. Exactamente. Agradecida, profe Marilis, ¿usted quiere agregar algo? Bueno, agradecida con la oportunidad con Nestlé, con mi escuela Chef Campus, con Gabriela, con la profe de la UCB, y de verdad bien contenta, un espacio excelente para todas las personas que quieren aprender. Y bueno, compartir el aprendizaje. Todos los días aprendemos algo nuevo, es una experiencia nueva muy interesante, y bueno, muy contenta. Gracias a todos. Gracias de verdad a todos por su tiempo, a todos los participantes. Bueno, damos por concluida esta sesión. Los invitamos a mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Seguiremos compartiendo información de valor sobre nutrición y bienestar, autosustentabilidad. Ha sido un honor de verdad compartir este espacio con ustedes, agradecidos con nuestros aliados, con el Chef Campus, con Nestlé Venezuela y con todas las personas que han trabajado para que este espacio se lleve a cabo, para que sea posible. De verdad, mi gratitud y mi reconocimiento para todos. Muchísimas gracias, señores, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. De verdad que sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias para todos, y que tengan una feliz tarde. Por favor, cuídense mucho. Disculpen que le agregue esta palomita como de costumbre. Sí es importante que se cuiden mucho y que estemos guardaditos en casa. Gracias, profe. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en una próxima charla. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.